exalta al Señor en casa. Vamos a glorificar al Rey de Reyes en esta tarde. Gloria a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Amén. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Amén. Exalta al Señor Jesucristo ahí en casa. Hónralo y alábalo. Dile, Señor, yo me gozo en ti. Amén. Gloria a Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Señor. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Señor. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Señor. Amén. Dile, Señor, yo estoy confiado en ti, porque tú eres fiel. Amén. Exáltalo con todo tu corazón.
la gloria de Dios se derrame en casa. Yo me gozaré, me alegraré, yo me gozaré en el Señor. Yo me gozaré y me alegraré, yo me gozaré en el Señor. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes y todos los días, porque tengo a Cristo. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes y todos los días, porque tengo a Cristo. Yo me gozo, dale una vueltita, levanta tus manos, yo me gozo, porque tengo a Cristo. Me gozo el lunes, yo me gozo el martes y todos los días, porque tengo a Cristo. amén. Y nos gozamos todos los días en ti, amén. Gloria a Dios, síguele exaltando en casa al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. Deja que su mano de poder se mueva en esta tarde, porque su mano se mueve con poder, y si tú lo crees, entónalo con nosotros. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, Se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. se mueve, Se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Gloria a Dios. Mi alma está ardiendo en fuego, mi alma está gloriosa llama que limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Mi alma está ardiendo en fuego, mi alma está gloriosa llama que limpiará. Oh aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas
de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Él. Gloria a Dios, queremos más y más de Cristo y queremos más cada día de su poder. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permite, Señor, buscar de tu rostro, buscar de ti, Señor Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que puedas, Señor Jesús, podamos sentirte y percibirte en cada lugar donde nos encontramos, Señor Jesús, y que tú, Señor, hables y obres en nuestra vida y a través de nuestra vida. Señor, te honramos en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, buenas tardes los que ya se están conectando a través de Facebook, YouTube, la aplicación de Radio Adicción Cristiana, los que visitan la página. Estamos llenos de gozo que nos está acompañando en esta tarde. Ya son las 4 de la tarde y unos minutos, 4:15 aproximadamente. Y te invitamos porque hoy es la Gloria de Dios parte 15. Es la tercera parte de la Gloria Aderet. Hoy cerramos la Gloria Aderet para ir con la gloria que sigue. Así es de que no te puedes perder esta transmisión. Vamos a entrar de lleno con esta tercera parte de la Gloria Aderet. La semana anterior cerramos con la vestidura de profeta, ¿recuerda? Y hicimos una oración y compartimos o adelantamos que esta semana íbamos a hablar de las vestiduras de la unción. Y es que cuando hablamos de profetas, hablamos de vestiduras de unción. Cuando hablamos de un profeta que es un amigo de Dios, al cual Dios le adelanta o le participa de sus planes, entonces Dios enseña a un profeta a dar vestiduras dobles. Esto quiere decir a dar una cobertura extra, a cubrir a la iglesia, preparar a la iglesia, capacitarla, adiestrarla, a percibirla de lo que viene. Y estas vestiduras en las cuales se opera espiritualmente, esta vestidura espiritual de la unción, tiene que ver con la gloria Aderet. Y la vestidura espiritual de la unción es Aderet. La vestidura espiritual de la unción es esa vestidura amplia. Y mire que es ya habitual encontrar estudios proféticos sobre la situación de la sociedad actual. También es habitual encontrar en redes sociales palabras proféticas en torno al cristianismo y sobre estos últimos tiempos, incluso de la apostasía. Porque la profecía bíblica nos da un panorama amplio de lo que viene, de lo que va a venir. Pero solo los profetas reales, verdaderos, no los autoproclamados, los que siguen una línea bíblica, son ellos los que tienen un panorama de lo que va a suceder en su generación. A través de su generación, la gente que ellos están preparando, adiestrando, capacitando. Sin embargo, pocos estudios o pocos artículos en internet, incluso libros, pocos te capacitan o guían a aquellos que anhelamos seguir el camino de Dios, pero en nuestra vida diaria. No un panorama general, sino nuestra vida diaria. Y es que cuando hablamos de una vestidura,
qué hermoso es decir, es que yo tengo una vestidura celestial. Pero así como nosotros nos cambiamos nuestra higiene personal, nos cambiamos de ropa interior todos los días, nos cambiamos de ropa todos los días, así la vestidura espiritual de la unción está en constante renovación. Y la problemática espiritual que hay en la actualidad es que hay personas que llegan un momento en alcanzar una vestidura espiritual, pero luego es como cuando uno se pone una vestidura sucia y todos los días lo mismo y 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 lo mismo. Hay que renovar esa vestidura. Y cuando hablamos de unción, la unción está en una renovación constante, porque nuevas son las misericordias de Dios cada día. Y en la vestidura espiritual de la unción vamos a encontrar unas herramientas que van a capacitar a cada uno de nosotros para lograr llegar hasta el final del camino sin caer. Escuche, esta palabra de hoy nos va a capacitar como cristianos para lograr llegar hasta el fin del camino sin caer. Aunque, escuche, sin caer, aunque haya tropiezos, aunque seamos derribados, pero dice la escritura, pero nunca destruidos. Esto quiere decir que una caída, estamos hablando que no va a haber caídas letales. Mucha gente se ha quedado en el camino. Mucha gente con un desánimo ya no vuelve a la iglesia. Quiere decir que cayeron completamente. No es que hayan tropezado, no es que hayan sido derribados y luego levantados. Quedaron en el piso. Y esta palabra nos va a ayudar a fortalecernos en Dios. Ahora, este conocimiento que vamos a compartir tiene que llevarnos a un desarrollo constante, a un crecimiento constante. Y en la vestidura espiritual de la unción tendremos la oportunidad de comprender la importancia que tiene ser consciente de la vestidura que necesitamos para movernos en el mundo y salir airosos en cualquier circunstancia. Y es que hoy tenemos que estar conscientes de la gloria aderet, que es una vestidura espiritual. Por eso es que las 2 semanas anteriores estuvimos hablando del significado real, palpable, de una vestidura amplia, de un vestido. Incluso hablamos de mantos, hablamos de todo primero en lo físico. La segunda semana hicimos una transición a lo espiritual. Hoy estamos hablando de vestiduras espirituales. Y hay algo que no quiero dejar de mencionar. Se trata de las personas que por una enfermedad no tienen sus capacidades cognitivas en pleno funcionamiento. Hay personas que esas capacidades cognitivas no las tienen en un funcionamiento y no pueden comprender una situación. Pero para eso, ellos tienen a alguien que los ayuda. Puede ser su madre, su padre, un vecino, un hermano. Siempre hay alguien que ayuda a alguien que no tiene sus capacidades cognitivas en pleno funcionamiento. Siempre hay una ayuda. Claro que hay personas que no tienen ayuda y que viven solas, y es lamentable. Y tenemos que movernos a misericordia, o Dios mover a misericordia en nuestro corazón para detectar ese tipo de gente. Pero de igual manera estamos hablando en el ámbito espiritual. Dios está abriendo nuestro entendimiento para desarrollar esas capacidades cognitivas, pero vamos a hablarlo ahora, para desarrollar capacidades espirituales y ayudar a aquellos que no tienen capacidades ni cognitivas ni espirituales, para que oremos por esas personas. Pero primero tenemos que conocer nosotros la situación para poder comprender cómo orar por aquellos que no tienen sus capacidades espirituales desarrolladas.
Y que por alguna enfermedad emocional, física o pecado, o sea cual sea la situación, siempre hay algo que está estorbando su crecimiento y desarrollo espiritual. Pero así como oramos por un enfermo, así tú y yo vamos a poder extender esa cobertura amplia para poner nuestras manos sobre ellos y que sientan al Espíritu Santo y el amor de Dios. Porque Dios también está viendo sus corazones. Y la obra que Dios ha hecho en la cruz también les salva a ellos, les da sanidad. No nada más en lo físico, en lo espiritual, se aceptan humildemente. Y entonces la mente de ellos y la mente de nosotros van a estar en una plena capacidad espiritual. La vestidura del hombre, hablando de la humanidad, la vestidura del hombre se compone de tres partes. La vestidura del cuerpo, esto es la carne. La vestidura del alma, las emociones. Y la vestidura del espíritu. Esos son tres componentes. En Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice que nuestro ser es el espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si bien Pablo los expone en orden espiritual, en este estudio los veremos en un orden de crecimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los vestidos de cada componente de nuestro ser? ¿Cuáles son los vestidos de cada componente de nuestro ser? Y se va a sorprender, amigo y hermano que me escucha, porque preparamos una gráfica para que usted vea los vestidos de cada uno de estos tres componentes. Y vamos a exponer una guía de referencia que a lo largo de este estudio la vamos a aumentar con textos bíblicos y que cuenta además con que el enfoque de los comentarios que vamos a hacer hoy, uno va a poder aplicarlos como parte de nuestra vestidura, una serie de actitudes, capacidades y comportamientos. Lo voy a repetir. Esta gráfica que vamos a mostrar son vestiduras del cuerpo, alma y espíritu. Y esta vestidura nos va a ayudar a detectar y desarrollar actitudes, capacidades y comportamientos que nos van a servir a ti y a mí de soportes y complementos en nuestra propia vida espiritual. Voy a plasmar en este momento en tu pantalla una gráfica que le voy a pedir que si usted la llega a tomar en screenshot y la comparte en su iglesia, porque sé que hay iglesias que ven nuestras grabaciones, por favor ponga ahí los derechos, que es parte de Radio Adicción Cristiana. Esta gráfica que vamos a transmitir en este momento existe solamente aquí en Radio Adicción. Vamos para allá. La gloria de Eret, la vestidura del cuerpo. La vestidura del cuerpo hay virtudes, capa y túnica, o sea, es algo físico también. Santidad, dominio propio y también hay resurrección. Amén.
Pero ¿por qué resurrección? Eso va en lo espiritual. No, porque también hay resurrección, y la resurrección de Cristo fue física, y la resurrección de Lázaro fue física, y aún existen esos milagros, esos prodigios. Amén. Y luego tenemos la vestidura del alma. Si tú eres parte de la iglesia Gilgal, es importante que identifiques que tiene los colores de la iglesia. Y los que saben el significado, que ya para estas fechas ya algunos lo saben, van a poder comprender más esta tabla. Vestidura del alma. La fe también habla de virtud, piedad, misericordia, afecto fraternal, amor de Dios, santidad. Mire que santidad debe de haber en el cuerpo, santidad debe de haber en el alma, yugo de Cristo, oración y la sangre de Cristo. Y la vestidura del alma está hablando de las emociones, está hablando de los pensamientos también. Y luego estamos viendo ahora en verde la vestidura de la mente. Nuevamente vemos la fe, la virtud, la paciencia, el evangelio de salvación, porque el evangelio de salvación se debe de comprender para luego creer. Pensamiento, conocimiento, verdad, santidad, temor de Dios, oración y acciones justas. Ahí está en la pantalla. Fe, virtud, paciencia, evangelio de salvación, pensamiento, conocimiento, verdad, santidad, temor de Dios, oración y acciones justas. Voy a volver a mencionar, esta tabla la vamos a desglosar esta tarde y va a poder ver usted punto por punto. Vestidura del Espíritu, lo tenemos en amarillo. Aquí ya vemos el amor, el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría, nuevamente la virtud, afecto fraternal, santidad, oración, hablar en lenguas, manto, estamos hablando de cobertura espiritual, manto, unción, la palabra. Esta guía de referencia nos lleva a identificar actitudes, capacidades y comportamientos que nos va a servir de soportes y complementos en nuestra vida espiritual. Voy a dejar unos minutos esta gráfica ahí en su pantalla y vamos a ir avanzando. Algunas de estas cualidades que usted está viendo en pantalla y algunas de estas herramientas son parte de lo que Pedro llama la naturaleza divina y proceden del texto de 2 de Pedro 1. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto quiere decir que usted y yo debemos de estar profundizando en 2 de Pedro 1. Pero usted y yo debemos de añadir todas las que el Espíritu Santo le sugiera a usted y a mí. A esa tabla que usted está viendo, el Espíritu Santo le va a llevar a añadir quizá humildad. Y a partir de este momento, este estudio lo vamos a dividir en 3 bloques. Uno para cada componente de nuestro ser, como en este cuadro que está viendo en la pantalla. Vamos a iniciar con la vestidura del cuerpo. La capa, la túnica, la santidad, el dominio propio y la resurrección podrían ser las herramientas que nos ayuden a vestir nuestro cuerpo en nuestro caminar en esta tierra y en el tiempo, hasta que nos encontremos en el reino de Dios o hasta que seamos arrebatados, que nos va a dar un cuerpo incorruptible. Usted y yo tendemos a cubrir nuestro cuerpo con vestidos, con vestiduras, con ropa, y a presentarlo o representarlo de una manera determinada de acuerdo a nuestra personalidad. Cada quien tenemos nuestro propio estilo de vestir, y esto es lo que representa la capa, con la cual no vemos lo que hay en el interior, en el corazón. La capa en la Biblia es la fachada que toda persona desarrolla en su vida. La capa es nuestra carta de presentación ante nuestro prójimo. Y en ella se incluye nuestra profesión, nuestro aspecto, nuestra edad, etcétera. Hay partes que podemos cambiar para agradar a Dios o para agradar a los demás, pero también podemos trabajar para ser del agrado de uno mismo, siguiendo los pasos de nuestro maestro. Y la conclusión sobre la capa es que espiritualmente hablando, lo importante es que conociendo a Jesucristo, no se use la capa del mundo. Y aquí vamos a comprender una parte de la Escritura. En Lucas 6:29 dice: y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y es que aquí está hablando de algo profético, está hablando de algo espiritual. El que te quita la capa quiere ver cómo eres, qué clase de persona eres. El que te quita la capa está ahondando en tu forma de vivir y en tus obras. Por eso es que la Escritura dice: por lo tanto, déjate quitar también la túnica, porque debajo está tu vestidura interior, que es Cristo, y una vida de justicia y amor de Dios. Y yo espero que puedas captar el mensaje en esta tarde. Ahora estamos viendo la túnica, estamos viendo la vestidura, estamos viendo la unción. Y esta porción de Lucas 6:29 está hablando de que va a haber personas que te van a querer quitar la capa. Esto quiere decir que van a estar criticando, juzgando tu manera de vivir y lo que tú haces. Y dice que si ellos te quitan la capa, también te quites la túnica.
que les dejes ver tu vestidura interior. Porque si ellos ven tu interior, van a poder ver la justicia y el amor. Entonces, esto no es una interpretación. Mire qué tan claro es Marcos 13:16 cuando dice: y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Lo que es visible. Que no vuelvas a tomar las acciones de aparentar algo que no eres, sino ser ese ser espiritual que Dios busca que esté en constante crecimiento y acción. La capa que es cobertura del mundo, la que oculta lo que hay debajo de nuestra fachada, no es necesaria cuando venga el gran día de Dios. Porque delante de Dios la fachada, esa capa no sirve, porque Él ve nuestro interior. Mire lo que dice Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Y ahí hay una gran verdad. Aquí tenemos la vestidura de Jesús, sin costura, hecho de un solo tejido, para que veamos la vida de perfección que Él llevaba, con orden y en obras. Y esto significa que cuando nos pide que no vistamos vestiduras con mezcla de hilos, que no tengamos 2 personalidades, que para todos y todos seamos iguales, confiables en el Espíritu. La santidad es una manera de andar que Dios nos pide, de manera que nos ejercitemos en apartarnos de todas las costumbres que el hombre tiene, que se oponen a Dios. Y estas las vamos a encontrar en nosotros mismos. Por eso nos ayuda mucho a apartarnos de lo que no es de Dios en nuestra relación con Él. Aprender a aborrecer lo que Él aborrece. Y para eso nos basta tener una comunicación constante con Dios. Para la labor que estamos planteando es necesario ejercitarnos en el dominio propio. Por eso viene aquí en el cuerpo, porque vuestro cuerpo por naturaleza se opone a las cosas del Espíritu. La vestidura del cuerpo se opone a las cosas del Espíritu. La parte animal que tenemos sigue su genética, pero nuestra mente puede ordenar su comportamiento si nuestra mente es la de Cristo. Y para concluir con el apartado del cuerpo, es bueno siempre recordar que nuestro cuerpo resucitará y será transformado gracias a la salvación que el Señor nos ha regalado. Por eso, cuando vemos la armadura de Dios, dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que vestirnos de la armadura de Dios, ceñir nuestros lomos con la verdad, vestirnos de la coraza de justicia, calzados los pies del apresto del Evangelio, nos lleva a que, dice el versículo 18, a que orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia, entonces podemos ser
embajadores en cadenas, como dice ahí Efesios 6. Entonces vamos a hablar de Dios como debemos de hablar. Entonces realmente ahí es cuando nos despojamos de nuestras viejas vestiduras y nos vestimos de estas vestiduras de unción. La vestidura del alma y la mente. Vamos a la vestidura del alma y la mente. Ahí dice en la tabla: fe, virtud, paciencia, evangelio de salvación, pensamiento, conocimiento, verdad, temor de Dios y acciones justas. Y es que la fe es un don de Dios, como dice la Escritura. Por lo tanto, la fe es un suplemento de nuestra vestidura. Digamos que si nos faltara la fe, nos perderíamos. Pero este componente tan importante tiene una cualidad fundamental y es llamado escudo de la fe, con el que detenemos los dardos del maligno. El yelmo de la salvación, la vestidura para la batalla espiritual. Y en cuanto a la virtud, es una cualidad que se cultiva. No es un don, sino la capacidad de esforzarse. Porque sin ella sin la virtud no llegaríamos a lograr nada. Con ella nos esforzamos para vestirnos de paciencia, que es la gran cualidad del ser humano que debe desarrollar mientras que estamos en la tierra. Quiero decirle que el evangelio de salvación es nuestro yelmo. Es la base de los pilares de nuestro atuendo y calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:15. El evangelio, la palabra de Dios, nos trae una vestidura especial en nuestra alma y nuestra mente. Por eso Isaías 26 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Dios perpetuamente, para siempre, porque eres la fortaleza de los siglos. Y esta es la clave de la mente de los hijos de Dios: que el pensamiento persevere en el Señor. Esto no necesita esfuerzo alguno en los que están enamorados del Espíritu Santo, como Él lo está de nosotros. Tenemos que desarrollar este amor intenso hacia Dios. Vestirse con el temor de Dios, temor a fallarle. No se trata de miedo, se trata de honra. Y en cuanto al conocimiento, viene a través de la palabra de Dios dada por su Espíritu, y ahí es donde encontramos la verdad, y ahí la verdad nos hará libres. Pero para eso tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra. Porque la palabra, el conocimiento, las verdades bíblicas nos van a dar una vestidura, una vestimenta aderet. Mire, el conocimiento es la esencia de nuestra mente. El conocimiento es la esencia de nuestra mente. Y la sabiduría para comprender ese conocimiento nos la da el Espíritu Santo.
Otra vez, el conocimiento es la esencia de nuestra mente y la sabiduría para comprender ese conocimiento nos la da el Espíritu Santo. El conocimiento por sí mismo no sirve para nada. Pero cuando nacemos de nuevo y la vestidura de nuestra mente es espiritual, entonces podemos alcanzar a conocer a Dios. Podemos conocerle a profundidad. Ahora, ¿qué mejor vestidura espiritual? Vestidura de unción. ¿Qué mejor es la que encontramos en Apocalipsis 19:8? Dice: y a ella se le había concedido que se vista de lino fino. Está hablando de la iglesia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, escuche esto, para que usted y yo nos vistamos de lino fino, dice ahí, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nuestras acciones justas son vestiduras finas, resplandecientes, brillantes, limpias. Si caminamos con la convicción de que el Señor va a estar con nosotros, si le amamos a Él, si amamos a nuestro prójimo y seguimos su palabra por su Espíritu, entonces nuestra confianza, nuestra fe no va a decaer jamás. Tendremos vestiduras de justicia, vestiduras realmente, vestiduras espirituales de unción. Y es lo que Dios está buscando en ti y en mí, que nos vistamos de unción. Y cuando hablamos de vestirnos de unción, estamos hablando de la vestidura del Espíritu. Y ahí continúa en tu pantalla apareciendo la vestidura del Espíritu, que está en color amarillo. Amor, piedad, afecto fraternal, oración, sangre de Cristo, manto, unción, aceite y la espada, la palabra. Si usted y yo fuéramos conocidos por el tipo de vestidura espiritual que llevamos, así como pasa en la sociedad en cuanto a la vestidura material, sin ninguna duda, nuestra vestidura habría de ser el amor, porque Jesucristo nos ha dado un nuevo mandamiento: que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, que también nos améis unos a otros. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor es una de las principales vestiduras de unción. Dice en primera de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y es que el amor es nuestro sacerdocio espiritual, nuestras vidas ofrecidas a Dios por los hermanos también, para que Dios les envíe una unción de su Espíritu. Tomar la cruz cada día
Es un sacerdocio que provee a los hermanos de la unción del Señor y del abrigo de su abrazo. Ahora, la piedad brota de un corazón lleno de amor. La piedad brota de un corazón lleno de amor a Dios y al prójimo. Pero no es lo mismo la piedad enfocada a una carencia de nuestro prójimo que por la pobreza espiritual por la cual Jesucristo dio su vida. Del mismo modo, el afecto fraternal viene de este mismo amor del Señor. De modo que ya no vemos la carne de nuestros hermanos, sino que disfrutamos de la congregación en la iglesia. Vemos lo espiritual de nuestros hermanos. Y es otro de los pilares de nuestra vestidura, el poder disfrutar de corazón de la amistad espiritual de los hermanos en Cristo. A través de la oración vestimos nuestra alma. A través de la oración rompemos todo contacto de la carne al mundo espiritual. La oración rompe la relación de la carne con el mundo espiritual, sino que nos lleva a conectar el espíritu al mundo espiritual. Por eso dice la Escritura que se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y cuando acomodamos lo espiritual a lo espiritual, estamos hablando de que esa vestidura no solamente la adquirimos nosotros, sino que llega esta gloria de Eret, esta vestidura amplia a las personas por las cuales oramos. Ahora, cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de Apocalipsis 7:14, donde dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está hablando de estas ropas de personas que han pasado, aquí está hablando de la tribulación, pero si lo espiritualizamos, hablamos de personas que han pasado por momentos difíciles, físicamente y emocionalmente. Y solamente la sangre del Señor Jesucristo puede lavar esas vestiduras y ponerles vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Y es que nuestro manto espiritualmente, la unción, representa la cobertura de Dios. Y a través de la unción, de esta vestidura de unción, tú y yo somos reconocidos por los espíritus y potestades de los aires en las regiones celestes, pero también somos reconocidos por el pueblo de Dios. Cuando evidenciamos que tenemos vestimenta espiritual. Cuando el Señor nos envía a predicar, nos ha ungido. Esto quiere decir que nos ha dado una cobertura, y esa cobertura nos protege y nos capacita. Y la unción, la gloria de Eret, nos protege y nos capacita. Así como cuando alguien tiene frío y le damos algo para que se cubra. Cuando se está enfermo, también se le puede vestir de la unción que nos enseña el Señor. Esto quiere decir que espiritualmente, cuando ungimos con aceite, estamos vistiendo a nuestros hermanos. Santiago 5:14, oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Y dice salvará. No solamente dice sanará,
Dice salvará. Y es que cuando compartimos la vestidura, la unción con la cual estamos vestidos y revestidos, y la compartimos a los demás, cuando administramos y ministramos de lo que Dios nos ha dado, entonces somos reconocidos en el mundo espiritual, no solamente por ser hijos de Dios, sino por tener vestidos reales. Todos cuando nacemos desnudos. Pero en el mundo espiritual, después de nacer de nuevo, Dios nos da nuevas vestiduras. Y es nuestra meta que en Gilgal, en Radio Adicción Cristiana, cada nuevo creyente no se quede como un cristiano desnudo, como un hijo desnudo, sino que en Gilgal seamos hijos con vestiduras espirituales, con gloria aderet encima de nuestra cabeza y operando y moviéndose a través de nosotros. Esta unción, esta cobertura aderet, nos enseña todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Señor Jesucristo, permanece en vosotros. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si tú y yo permanecemos en Dios y esa vestidura de unción se mueve a través de nosotros y en nosotros, la misma unción nos va a enseñar todas las cosas. Note que no dice sobre vosotros, sino en vosotros. Sobre es diferente a en. Su gloria aderet está pasando de la altura de estar sobre nosotros a estar en nosotros. Vamos a agregar un poco más. Voy a retirar la gráfica en este momento. Y quiero que preste atención antes de cerrar. Estamos ya a unos minutos de cerrar. Cuando hablamos de vestiduras, hablamos de la vestidura de Dios. Y hace un tiempo hablamos del Salmo 104, cuando dice: bendice alma mía a Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. La luz
es la vestidura de Dios. La gloria y la magnificencia es la vestidura de Dios. Y en Apocalipsis 19 nos dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, ahí no dice lino fino, dice lino finísimo, blanco, limpio, blanco y limpio. Está hablando de vestiduras espirituales de Dios y de los ejércitos celestiales. Es que si hablamos de vestiduras, podemos aseverar que a ti y a mí el Señor mismo nos viste personalmente. ¿Por qué? El texto de Isaías 61 es realmente impactante y sirve como conclusión llena de cercanía a Dios. Porque en esta porción de Isaías 61 vemos a Dios como quien nos viste, como quien nos prepara para la boda. Y esto es precisamente lo que la esencia de nuestra oración debe de ser. Para que sea Él quien nos vista en cada momento dentro de la dimensión espiritual. Para que lo veamos con ojos espirituales. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Escuche, estamos hablando que Él, nuestra túnica es de salvación. Y nuestro manto es de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios mismo nos dio una túnica y un manto. Nos dio salvación y justicia. Con todo ese ropaje que nos presenta el Señor en su palabra, podemos comprender y ser conscientes de lo importante que es meditar en todo esto, orar por ello y capacitar a otros para que su actitud sea la de luchar contra el enemigo, el cual se aprovecha de la falta de cobertura y de vestidura, el cual se aprovecha de la falta de conocimiento de la gloria de Eret, de los que no están ejercitados en ello, o de aquellos que se les impide vestirse para que dependan de una cobertura religiosa o de un sistema determinado en lugar de depender de Dios. Pero gracias al Señor que suple nuestra debilidad y Él mira por nosotros, por su pueblo, poniendo a su ángel a nuestro alrededor. Pero ahora podemos fortalecernos con la vestidura espiritual de la unción si tenemos una actitud como esta: esforzarnos y ser muy valientes. Esforzarnos y ser muy valientes. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por la vestidura espiritual de la cual Él nos ha dotado, porque esta vestidura es más que una herencia. Esta vestidura nos lleva a garantizar que nuevas generaciones puedan conocer a Dios tal cual y Él es. Y no solamente conocerlo, sino que conscientemente le digamos: Señor, vístenos de salvación y justicia, como lo vamos a hacer esta noche. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la gloria a Eret. Gracias porque sabemos que tú mismo nos vistes de salvación y justicia. Gracias, Señor, porque tú, Señor,
nos despiertas a un mundo espiritual donde podemos accesar a ser vestidos por ti. Gracias, Señor, porque tú has puesto una vestidura especial en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y porque tú, Padre Santo, nos llevas a comprender la amplitud de tu gloria. Una gloria que nos trae una cobertura especial. Una gloria que nos lleva a ser transformados en nuestras actitudes, capacidades y comportamientos. Una vestidura que nos sirve como soporte. Y que podemos comprender plenamente de los complementos que hay en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque tú nos dotas de tu Espíritu Santo, de tu unción, de tu manto, de tu palabra, de afecto fraternal, de inteligencia, de sabiduría, de discernimiento, de amor, de verdad, de santidad, de temor de Dios, de oración, de acciones justas, de evangelio, de fe, de virtud, de paciencia, de yugo de Cristo, de sangre de Cristo, de fe, de dominio propio, de resurrección. Gracias porque tú has vivificado nuestra alma, has vivificado nuestro cuerpo, has vivificado nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios le bendiga. Le invitamos el próximo sábado a las 4 de la tarde y el martes 8:30 de la noche. No se puede perder la gloria que sigue. No se puede perder la siguiente transmisión. Le invitamos a que comparta la bendición. Comparta este estudio bíblico y lo esperamos en nuestra siguiente transmisión. Que Dios le bendiga.